Imagina Jerusalén, un viernes en el que el sol ardía alto sobre las piedras antiguas de la ciudad, y sin embargo el ambiente estaba cargado de una tensión inexplicable. Las calles estaban llenas de rumores, voces que corrían de un lado a otro, y miradas que se encontraban con miedo y desconcierto. 3 cruces levantadas en lo alto del Gólgota rompían el horizonte, y en la del centro colgaba un hombre que no era como los demás. Jesús de Nazaret, aquel que había sanado enfermos, abierto los ojos de los ciegos, levantado a los muertos y enseñado con una autoridad que ningún rabino había tenido, ahora estaba suspendido entre el cielo y la tierra, sangrando, agonizando, mientras el mundo parecía continuar sin darse cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Los líderes religiosos creían haber ganado, los soldados romanos pensaban que habían sofocado a un rebelde más, y la multitud que días antes gritaba Hosanna ahora observaba con indiferencia o burla. Pero lo que nadie entendía en ese momento era que el universo entero estaba reaccionando a la muerte de Jesús. El cosmos entero, lo visible y lo invisible, estaban siendo sacudidos por el acto más poderoso y trascendental de la historia. Porque en ese madero, aparentemente débil y frágil, se estaba desatando la mayor victoria del cielo sobre el infierno, de la vida sobre la muerte, de la gracia sobre el pecado. Muchos piensan que la crucifixión fue simplemente el fin de un hombre justo, una injusticia más en un mundo cargado de violencia. Pero lo que en realidad ocurrió fue tan profundo, tan sobrenatural, que las señales no podían pasar desapercibidas. El cielo reaccionó, la tierra se estremeció, el templo que representaba siglos de religión se vio tocado, y hasta los muertos sintieron la vibración del sacrificio eterno. 5 sucesos, ocultos para algunos, incomprendidos para otros, marcaron el momento en que el Hijo de Dios entregó su espíritu y cambió para siempre el destino de la humanidad. El primer suceso fue que la oscuridad cubrió la tierra. No una nube pasajera, no una tormenta común, sino una tiniebla sobrenatural que descendió en pleno mediodía y que cubrió a Jerusalén con un manto de juicio y misterio. Aquella oscuridad no era solo física, era un reflejo espiritual de lo que estaba ocurriendo, el pecado de la humanidad siendo cargado sobre un inocente y la creación entera gimiendo bajo el peso del sacrificio. El segundo suceso fue el rasgado del velo del templo. Ese enorme telón que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y que simbolizaba la distancia entre Dios y los hombres, fue desgarrado de arriba hacia abajo en el instante en que Jesús murió. Ya no había barreras, ya no había separación. El acceso a la presencia de Dios había sido abierto de una vez y para siempre por medio de la sangre del Cordero. El tercero fue el estremecimiento de la tierra. Un terremoto sacudió Jerusalén y partió las rocas, como si la misma creación estuviera testificando que algo imposible de contener había ocurrido. El sacrificio no fue solo un evento espiritual, sino que incluso la naturaleza, obediente a su creador, reaccionó al clímax de la redención. El cuarto suceso, uno de los más misteriosos y poco predicados, fue la apertura de los sepulcros y la resurrección de muchos santos. Hombres y mujeres que habían muerto en la fe se levantaron y fueron vistos en Jerusalén, como un anticipo del triunfo final sobre la muerte y una señal de que la resurrección de Cristo abriría las tumbas de toda la humanidad. Y el quinto fue el testimonio del centurión romano. Un hombre endurecido por la guerra, acostumbrado a ejecutar prisioneros, al ver todo lo que ocurrió aquel día, declaró con voz temblorosa: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Ese grito rompió la barrera cultural. Fue el eco de que la salvación ya no sería exclusiva de Israel, sino que alcanzaría a todos los pueblos, razas y naciones. Estos 5 sucesos son más que curiosidades bíblicas. Son señales proféticas, son ventanas a la eternidad, son la confirmación de que lo que ocurrió en la cruz no fue una derrota, sino la victoria más grande jamás registrada. Cada uno de ellos nos habla de amor, de justicia, de redención y de esperanza. Pero también nos confrontan, porque nos obligan a preguntarnos: ¿qué hacemos nosotros frente a ese sacrificio? ¿Lo miramos como espectadores distantes o lo abrazamos como la única esperanza de nuestra vida? Quédate hasta el final de este video, porque vamos a explorar a fondo cada uno de estos sucesos. Vamos a descender a la oscuridad que cubrió la tierra, a entrar en el templo cuando el velo se rasgó, a escuchar el temblor de la tierra bajo nuestros pies, a asomarnos a los sepulcros que se abrieron, y a escuchar el eco de un soldado romano confesando lo que muchos no se atrevieron a decir. Y cuando lo hagamos, no volverás a mirar la cruz de la misma manera. Te prometo que descubrirás secretos que no solo impactarán tu mente, sino que tocarán lo más profundo de tu corazón. Porque la muerte de Jesús no fue el final de una historia, fue el inicio de la eternidad. Y hoy estás a punto de entrar en esa verdad. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón de suscribirte. Era mediodía, la hora en que el sol brilla con más fuerza sobre Jerusalén, cuando algo imposible ocurrió.
El evangelista Mateo nos dice que desde la hora sexta hasta la hora novena, toda la tierra se cubrió de tinieblas. Imagina por un instante la confusión de quienes estaban allí. Un cielo despejado, de repente cubierto por un velo negro. No fue un eclipse común, pues no había razón astronómica para ello. Fue como si la misma creación se pusiera de luto, como si el sol se negara a iluminar la escena de aquel sacrificio. Aquella oscuridad sobrenatural duró 3 largas horas, y el silencio que la acompañó debió ser estremecedor. Los soldados que estaban acostumbrados a la muerte, los religiosos que pensaban haber triunfado, y la multitud que se burlaba, todos tuvieron que detenerse y reconocer que algo fuera de lo normal estaba sucediendo. La oscuridad no era solo física, era espiritual. Era el reflejo de lo que estaba ocurriendo en lo invisible. Jesús, el Hijo de Dios, estaba cargando sobre sí el pecado del mundo. En ese instante, todo el peso de la maldad, la injusticia, el odio, la violencia, la corrupción, la enfermedad y la muerte fue depositado sobre un inocente. Era el cumplimiento de las palabras del profeta Isaías. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. La tiniebla que cubrió Jerusalén era la manifestación visible del juicio divino. Dios estaba derramando su ira sobre el pecado, y el Cordero la estaba absorbiendo toda en su propio cuerpo. Pensemos en lo que esa oscuridad significó para el pueblo judío. Ellos conocían las Escrituras. Sabían que los profetas habían anunciado que el día del Señor estaría acompañado de tinieblas. Amós había declarado: «Acontecerá en aquel día, dice el Señor, que haré que el sol se ponga al mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en pleno día». Esa profecía, que parecía tan lejana y misteriosa, se cumplía ante sus ojos. Pero muchos no lo entendieron. Estaban tan cegados por su religiosidad, por su odio y por sus expectativas políticas, que no reconocieron que el cumplimiento estaba allí mismo, colgado en una cruz. Esa oscuridad también tenía un mensaje para nosotros hoy. Nos recuerda que el pecado no es un juego, que lo que nosotros tomamos con ligereza, Dios lo toma en serio. Cuando Jesús cargó con nuestros pecados, el cielo se oscureció. Fue un momento tan solemne que la creación entera quedó en silencio. Y es que la cruz no es solo un símbolo de amor, también es un recordatorio del costo del pecado. El precio de nuestra redención fue pagado en aquel instante, y la oscuridad fue testigo de ello. Imagina lo que debió sentir María, la madre de Jesús, al ver el cielo cubrirse de tinieblas mientras su hijo agonizaba. El corazón de una madre destrozado, y el mundo entero reflejando su dolor. Imagina a los discípulos escondidos, escuchando los rumores, con miedo, preguntándose si todo había terminado. Imagina a los sacerdotes en el templo, preguntándose si acaso aquella señal era un juicio contra ellos. Y piensa en los soldados romanos, endurecidos, mirando hacia arriba y sintiendo por primera vez en sus vidas un temor que no podían explicar. Esa oscuridad atravesó las murallas de Jerusalén y llegó al alma de todos los presentes. Pero hay algo más profundo. La oscuridad representaba el abandono que Jesús experimentaba en ese instante. Por primera vez en la eternidad, el Hijo se sintió separado del Padre. Por eso gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese clamor desgarrador resuena hasta hoy. Jesús estaba tomando nuestro lugar. La separación que merecíamos por nuestro pecado, Él la experimentó en carne propia. La oscuridad exterior reflejaba la oscuridad interior de aquel momento, la soledad más grande, el silencio más profundo, la distancia más dolorosa. El Cordero de Dios estaba muriendo en lugar nuestro, y el universo entero lo reconocía. Algunos historiadores fuera de la Biblia registraron esta oscuridad. Autores antiguos mencionan un fenómeno extraño ocurrido en esos años, un oscurecimiento que nadie pudo explicar. Incluso en otras regiones se reportaron testimonios de un día en que el sol se apagó misteriosamente. Eso nos recuerda que lo que sucedió en Jerusalén no fue un mito, no fue un invento, sino un hecho real que dejó huella en la historia. Pero más allá de lo histórico, lo espiritual es aún más grande. La oscuridad no fue el final, fue el preludio de la luz más grande que vendría con la resurrección. Piensa en tu propia vida. ¿Has sentido alguna vez una oscuridad tan densa que parece que el sol se apaga sobre ti? Momentos de dolor, de pérdida, de pecado, de culpa, en los que todo parece hundirse. Esa oscuridad que experimentamos es una sombra de lo que Jesús cargó en la cruz. Pero la buena noticia es que así como la oscuridad en Jerusalén tuvo un límite de 3 horas, también nuestra oscuridad tiene un límite. La luz de Cristo siempre vence. El pecado, la muerte y el dolor no son eternos. La oscuridad es temporal, pero la luz del Evangelio es para siempre.
La reacción de la gente en aquel momento también nos deja una lección. Algunos sintieron miedo, otros se burlaron, otros guardaron silencio. Así también ocurre hoy. Cuando la cruz se predica, hay quienes la rechazan, hay quienes la ridiculizan y hay quienes la abrazan con reverencia. La pregunta es, ¿cuál será tu reacción? Porque la cruz no permite neutralidad. Esa oscuridad obliga a decidir. O reconocemos que Jesús estaba pagando el precio de nuestra salvación, o cerramos los ojos y seguimos en tinieblas. Este suceso también nos habla del contraste entre la oscuridad y la luz. Juan, en su Evangelio, dice que Jesús es la luz del mundo, y que las tinieblas no pudieron vencerla. En la cruz, parecía que la oscuridad había triunfado. El sol apagado, el cielo cubierto, el silencio reinando. Pero esa aparente victoria de la oscuridad duró poco, porque la resurrección demostraría que la luz siempre prevalece. Y así es en nuestras vidas. Aunque atravesemos noches oscuras, aunque la desesperanza parezca ganarnos, si Cristo está en nosotros, la luz vencerá. Al contemplar este primer suceso, podemos ver que no fue un accidente. Dios mismo estaba predicando un sermón cósmico. El sol apagado era el púlpito del cielo, y el mensaje era claro: este sacrificio es único, este momento es irrepetible, y lo que está sucediendo aquí cambiará el curso de la historia. Cada rayo de luz que faltó fue una palabra silenciosa del Creador diciendo: atiende, esto es para ti. 3 horas de oscuridad bastaron para marcar para siempre a Jerusalén y al mundo entero. 3 horas que nos recuerdan que el pecado trae muerte, que el juicio es real, pero también que la gracia se está manifestando. Porque cuando Jesús entregó su espíritu, esa oscuridad cedió, y la primera señal de victoria comenzó a brillar. La cruz no terminó en tinieblas, terminó en gloria. Hoy, 2000 años después, esa oscuridad sigue hablándonos. Nos recuerda que Jesús tomó nuestro lugar, que cargó con nuestra culpa, que enfrentó la soledad que merecíamos. Y al mismo tiempo nos da esperanza, porque si la luz pudo vencer aquella tiniebla, también puede vencer la nuestra. Si el sol se oscureció para anunciar el sacrificio, también brillará para anunciar la resurrección. La oscuridad cubrió la tierra, pero no pudo cubrir la esperanza. Porque en la cruz, la última palabra nunca la tiene la tiniebla, sino la luz de Cristo. ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario mientras ves esto. Responderé todos los comentarios. El Evangelio nos relata que en el mismo instante en que Jesús exhaló su último suspiro, algo impactante sucedió dentro del corazón religioso de Israel. En el templo de Jerusalén, ese edificio majestuoso considerado la casa de Dios en la tierra, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Ese detalle aparentemente sencillo es uno de los sucesos más poderosos y simbólicos de toda la Biblia. No fue un accidente, no fue un desgaste del tiempo, fue una acción directa de Dios. Y su significado sigue estremeciendo a quienes logran comprenderlo. Para entender la magnitud de lo ocurrido, debemos imaginar cómo era aquel velo. No se trataba de una simple cortina decorativa. Era una pieza colosal, con varios metros de altura y un grosor que, según la tradición judía, hacía imposible que una persona lo rasgara por sí sola. Estaba hecho de lino fino y decorado con querubines bordados, representando la pureza y la gloria de la presencia divina. Su función era clara: separar el lugar santo, donde los sacerdotes podían entrar a diario, del lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y donde habitaba la gloria de Dios. Ese espacio sagrado solo podía ser visitado una vez al año, en el día de la expiación, y únicamente por el sumo sacerdote, quien debía entrar con sangre de sacrificios para interceder por el pueblo. El velo era, en pocas palabras, un recordatorio constante de que el hombre estaba separado de Dios por causa del pecado. Ahora imagina la escena. En el mismo momento en que Jesús entregaba su vida, ese velo, símbolo de separación, se rasga de arriba hacia abajo. No desde abajo, como lo haría un hombre, sino desde arriba, como si una mano invisible descendiera del cielo y lo desgarrara en un solo acto. Con ese gesto, Dios estaba declarando al mundo entero que la barrera había sido derribada, que ya no era necesario un sumo sacerdote humano que intercediera, porque el verdadero sumo sacerdote había ofrecido el sacrificio perfecto en la cruz. El significado de este suceso es profundo y transformador. En primer lugar, nos habla de acceso. Durante siglos, los israelitas habían vivido bajo la realidad de la distancia. Ellos sabían que Dios era santo, que habitaba en su templo, pero que no podían acercarse a él libremente. El velo era un recordatorio doloroso de esa distancia. Solo podían acercarse a través de intermediarios, de sacrificios, de rituales. Pero cuando Jesús murió, ese sistema quedó abolido.
El sacrificio perfecto abrió un nuevo y vivo camino. Ahora cualquier persona, sin importar su origen, su pasado o su condición, podía acercarse directamente al trono de Dios. La sangre de Cristo había abierto las puertas del cielo. En segundo lugar, el rasgado del velo nos habla de reconciliación. El pecado había separado al hombre de Dios desde el Edén. Aquella espada encendida que guardaba el camino al árbol de la vida era un símbolo de la separación causada por la desobediencia. Pero en la cruz, esa separación llegó a su fin. Jesús tomó sobre sí la maldición del pecado y con su sacrificio derrumbó el muro que nos mantenía alejados. Lo que Adán perdió en el jardín, Cristo lo recuperó en el Gólgota. La amistad rota entre Dios y el hombre fue restaurada. El velo rasgado es la prueba de que ya no hay enemistad, de que la paz fue sellada con sangre. En tercer lugar, este acontecimiento nos habla de intimidad. Antes, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y lo hacía con temor y temblor, sabiendo que si algo estaba mal, podía morir en la presencia de Dios. Pero ahora, cada creyente es invitado a entrar con confianza al lugar más santo. La carta a los Hebreos lo dice con claridad. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. El velo ya no es una barrera, ahora es un recuerdo de que la carne rota de Cristo es nuestra entrada a la intimidad divina. Piensa en lo impactante que debió ser para los sacerdotes que estaban oficiando en el templo ese día. Estaban acostumbrados a ver aquel velo imponente cada mañana, sabiendo que detrás de él se encontraba el lugar más sagrado de toda la tierra. De repente, sin previo aviso, escuchan un estruendo y ven como la tela se rasga de arriba a abajo. El corazón de la religión se queda expuesto, y lo que por siglos estuvo oculto ahora quedaba al descubierto. Algunos debieron sentir miedo, otros debieron caer de rodillas, otros quizás corrieron a coser el velo nuevamente. Pero nada podía cambiar la realidad. Dios mismo había abierto el camino, y nadie podía cerrarlo otra vez. El rasgado del velo también fue un juicio contra el sistema religioso de Israel. El templo, con todos sus sacrificios y rituales, había sido una sombra, una preparación para lo que vendría. Pero ahora, con la obra consumada en la cruz, ese sistema quedaba obsoleto. Los sacerdotes podían seguir ofreciendo animales, pero ya no tenían poder para perdonar. El lugar santísimo podía seguir existiendo, pero ya no era necesario. Jesús mismo se convirtió en el templo, en el sacrificio, en el sacerdote y en el acceso. La religión quedó desnuda, y la gracia se reveló con toda su gloria. Pero no olvidemos que el velo se rasgó de arriba abajo. Ese detalle es fundamental. Significa que la salvación no es obra del hombre, sino de Dios. Ningún esfuerzo humano podía abrir el camino. Ninguna obra, ningún ritual, ningún sacrificio de animales, ninguna penitencia podía derribar esa barrera. Solo Dios podía hacerlo, y lo hizo en el momento exacto en que su Hijo entregó su vida. La salvación es un regalo de arriba, no un logro de abajo. Es gracia, pura y abundante gracia. Este suceso también tiene un eco profético. El templo de Jerusalén sería destruido pocas décadas después, en el año 70 después de Cristo, por los romanos. Con su destrucción, desapareció el sistema de sacrificios y el sacerdocio levítico. Pero el rasgado del velo ya había anticipado ese final. Dios había dejado claro que su presencia ya no estaría limitada a un edificio, sino que habitaría en el corazón de los creyentes. El verdadero templo ahora somos nosotros, piedras vivas edificadas sobre Cristo, la piedra angular. El Espíritu Santo vino a morar en los corazones, y la gloria de Dios ya no está detrás de un velo, sino dentro de cada hijo suyo. Pensemos en lo que esto significa para nosotros hoy. ¿Cuántas veces vivimos como si aún hubiera un velo entre Dios y nosotros? ¿Cuántas veces pensamos que necesitamos intermediarios humanos, o rituales, o méritos para acercarnos a Él? El rasgado del velo nos recuerda que el acceso ya está abierto, que la puerta está libre, que el Padre nos espera con brazos extendidos. No necesitas esperar un día especial, ni un lugar específico, ni a una persona que interceda por ti. En Cristo, tú puedes entrar hoy mismo al lugar más santo, con plena confianza de que serás recibido. El velo rasgado también nos invita a reflexionar sobre nuestra vida espiritual. Si Dios abrió el acceso a su presencia, ¿por qué a veces seguimos viviendo a distancia? ¿Por qué nos conformamos con lo superficial, con lo externo, con lo religioso, cuando tenemos la oportunidad de entrar en lo más íntimo? La cruz nos dio acceso, pero somos nosotros quienes debemos decidir si lo usamos o no. El velo fue rasgado,
pero muchos siguen viviendo como si aún estuviera intacto. Es hora de atravesar esa puerta y experimentar la comunión profunda con Dios. Imagina la escena de nuevo. Jesús inclina la cabeza y dice, «Consumado es». Su voz se apaga, su espíritu parte, y en ese mismo instante, en el templo, el velo se rasga. Es como si el cielo respondiera inmediatamente al clamor del Hijo. Lo que estaba cerrado se abre, lo que estaba prohibido se permite, lo que estaba oculto se revela. Y desde ese día hasta hoy, la invitación sigue siendo la misma. Entra, acércate, habita en la presencia de Dios. Ya no hay barreras, ya no hay distancia. El camino está abierto, y la voz del Padre resuena diciendo, «Bienvenido a casa». En el mismo momento en que Jesús entregó su espíritu, no solo el velo del templo se rasgó, sino que la tierra entera reaccionó con violencia. Los evangelios nos narran que un gran terremoto sacudió Jerusalén y sus alrededores. La tierra tembló, las rocas se partieron, y el mundo físico respondió al sacrificio del Hijo de Dios. Este no fue un simple movimiento telúrico causado por la naturaleza. Fue una señal sobrenatural, un testimonio de que la creación misma reconocía lo que estaba ocurriendo en el Gólgota. Imagina la escena. Los soldados romanos, acostumbrados al orden y al control, de repente sintieron el suelo moverse bajo sus pies. Los ciudadanos que estaban en Jerusalén escucharon el rugido de la tierra, vieron los muros agrietarse, sintieron las piedras desprenderse. Los líderes religiosos, que pensaban haber sellado su victoria, fueron sorprendidos por un temblor que no podían explicar. El templo mismo debió estremecerse, recordándoles que el Dios que ellos pretendían controlar estaba manifestando su poder. Ese terremoto no fue un accidente, fue una voz divina resonando desde lo profundo de la tierra, diciendo, «Este sacrificio lo cambia todo». En la Biblia, los terremotos siempre han estado asociados a la presencia y al poder de Dios. Cuando Moisés subió al monte Sinaí y la gloria del Señor descendió, la montaña tembló con fuerza. Cuando el profeta Elías buscaba escuchar la voz de Dios, hubo un terremoto antes de que llegara el silbo apacible. Una y otra vez, los movimientos de la tierra han sido señales de que el Creador está manifestando su presencia de manera innegable. Y en la cruz, cuando Jesús entregó su vida, la creación entera no pudo permanecer indiferente. El suelo se estremeció porque la muerte del autor de la vida no podía pasar desapercibida. Este terremoto tenía un mensaje espiritual profundo. Nos recuerda que la muerte de Cristo no fue un hecho aislado en el plano espiritual, sino que afectó todo el universo. El sacrificio en el Gólgota fue tan grande que no solo sacudió corazones, sacudió montañas. No solo abrió un camino en el cielo, partió las rocas de la tierra. Fue un evento cósmico, universal, que impactó tanto lo visible como lo invisible. La cruz no solo reconcilió al hombre con Dios, también fue un acto que redimió a toda la creación, que gime esperando su liberación, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Pensemos en lo que significa que las rocas se partieran. En el Antiguo Testamento, las rocas eran símbolos de permanencia, de fuerza, de lo inquebrantable. Dios mismo era llamado Roca de Israel. Pero en el momento de la cruz, incluso las rocas se quebraron. Fue como si la naturaleza misma reconociera que algo irreversible había sucedido. Las piedras que parecían eternas se partieron al presenciar el sacrificio eterno. Es una imagen poderosa de cómo la cruz tiene el poder de romper lo más duro, de quebrar lo más sólido, de abrir lo que parecía cerrado para siempre. Ese terremoto también es una advertencia. El juicio de Dios es real y su poder es incontenible. Para los que presenciaron ese día, fue un recordatorio de que no se puede desafiar al Creador sin consecuencias. Ellos pensaban que estaban juzgando a Jesús, pero en realidad era la tierra la que los estaba juzgando a ellos. El suelo bajo sus pies, que siempre habían considerado estable, se movió para demostrarles que la verdadera estabilidad no está en este mundo, sino en Cristo. Fue un anticipo de los juicios que vendrán, cuando la tierra y los cielos serán sacudidos y solo permanecerá lo que está cimentado en la roca eterna que es Jesús. Sin embargo, el terremoto también es una promesa. Así como las rocas se partieron, también se partieron las cadenas que mantenían a la humanidad esclavizada. Así como la tierra se abrió, también se abrió la puerta de la tumba. El temblor fue el preludio de la resurrección. Porque 3 días después, otro terremoto sacudiría el sepulcro donde estaba el cuerpo de Jesús, y la piedra sería removida para revelar la victoria de la vida sobre la muerte. El primer terremoto marcó el fin del sacrificio, el segundo marcó el inicio de la resurrección. Ambos fueron señales de que la cruz no era derrota, sino triunfo. Imagina cómo este terremoto impactó la fe de quienes lo vivieron. El centurión romano, que más tarde confesaría que Jesús era el Hijo de Dios,
Seguramente fue sacudido no solo por el suelo, sino por la realidad espiritual que se manifestaba. Muchos en Jerusalén debieron correr atemorizados, preguntándose si estaban siendo castigados por haber crucificado a un justo. Los discípulos, aunque escondidos, seguramente escucharon los rumores de lo ocurrido y comprendieron que algo sobrenatural estaba sucediendo. Ese temblor quedó grabado en la memoria de todos como un recordatorio de que la muerte de Jesús no fue la de un hombre común. Este suceso también nos habla de lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuando Cristo entra en nuestro corazón, muchas veces sentimos que todo lo que considerábamos estable comienza a temblar. Nuestras falsas seguridades se desmoronan, nuestros ídolos se parten, nuestras fortalezas se derrumban. Es incómodo, es doloroso, pero es necesario. Porque solo cuando las rocas se quiebran podemos descubrir la verdadera roca, que es Cristo. El terremoto del Gólgota nos enseña que a veces Dios sacude nuestra tierra para que dejemos de confiar en lo pasajero y nos aferremos a lo eterno. La imagen de las rocas partiéndose también tiene un eco en las profecías. Zacarías habla de un día en que el monte de los olivos se partirá en dos cuando el Señor regrese. El libro de Apocalipsis menciona grandes terremotos que acompañarán los juicios finales. Lo ocurrido en la cruz fue un anticipo, una muestra de lo que vendrá. Fue como si Dios dijera, lo que hoy ves en pequeño, mañana lo verás en plenitud. La cruz no solo miraba al pasado y al presente, también proyectaba su poder hacia el futuro. Pero lo más asombroso es que este temblor no destruyó todo, sino que abrió camino. No fue un terremoto de aniquilación, sino de revelación. No fue para consumir, sino para anunciar. Fue el sonido de la tierra misma proclamando que algo imposible había ocurrido. El Dios eterno había muerto por amor a los hombres. Y esa proclamación sigue resonando hasta hoy. Cada vez que recordamos la cruz, podemos escuchar en lo profundo de nuestro espíritu el eco de aquel terremoto, recordándonos que el cielo y la tierra se estremecieron para darnos vida. Pensemos en la paradoja. Mientras Jesús parecía débil y derrotado en la cruz, el mundo físico se sacudía con violencia. Su fragilidad aparente contrastaba con el poder incontrolable que se manifestaba en la creación. Es un recordatorio de que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, que la victoria divina se revela en los momentos más oscuros, que cuando todo parece perdido es cuando en realidad se está ganando la batalla más grande. Ese terremoto fue un sermón sin palabras, una predicación sin voz. Fue Dios mismo hablando a través de la tierra, diciendo, no ignores lo que está pasando, no lo minimices, no lo olvides. Y 2000 años después, ese sermón sigue vigente. Cada vez que enfrentamos momentos en que nuestra vida tiembla, podemos recordar que la tierra tembló cuando Cristo murió. Y si Dios estuvo presente en aquel terremoto, también está presente en nuestras sacudidas. No estamos solos en medio de nuestras crisis. El mismo que sostuvo al mundo en aquel momento nos sostiene hoy. El suelo de Jerusalén nunca volvió a ser el mismo después de aquel día. Y nuestras vidas tampoco son las mismas cuando comprendemos el significado de ese temblor. La cruz no fue solo un evento espiritual, fue un evento que estremeció todo lo creado. La tierra tembló, las rocas se partieron, y la humanidad entera recibió el mensaje: la muerte ha sido vencida, el pecado ha sido derrotado, y el camino hacia Dios está abierto. Lo visible y lo invisible se unieron en un solo clamor: el Hijo de Dios ha dado su vida, y nada volverá a ser igual. Entre todos los sucesos que ocurrieron tras la muerte de Jesús, quizá este es el más misterioso y al mismo tiempo el menos predicado. El Evangelio de Mateo nos dice que después de que Jesús entregó su espíritu y la tierra tembló, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido resucitaron. Aquellos hombres y mujeres que habían muerto en la fe fueron levantados por el poder del sacrificio de Cristo y aparecieron a muchos en la ciudad de Jerusalén. Este acontecimiento, aunque pocas veces se profundiza en él, es uno de los testimonios más impresionantes del alcance de la cruz. Imagina el asombro de los habitantes de Jerusalén cuando vieron a personas que habían muerto años atrás caminando por las calles. Padres que se reencontraban con hijos, ancianos que habían sido enterrados ahora de pie, rostros familiares que todos creían perdidos para siempre reapareciendo en la ciudad. No eran fantasmas, no eran apariciones, eran cuerpos resucitados, testigos vivos de que la muerte había comenzado a ser derrotada. El sacrificio del Cordero había sido tan poderoso que incluso las tumbas no pudieron permanecer cerradas. El rugido del Gólgota atravesó la tierra y despertó a los que dormían. Este suceso nos habla primero de la victoria sobre la muerte. Hasta ese momento, la muerte parecía invencible. Todos los hombres, grandes o pequeños, ricos o pobres, terminaban en la misma tumba. La muerte era considerada el enemigo inevitable. Pero cuando Jesús murió en la cruz, ese enemigo comenzó a ser derrotado.
La apertura de los sepulcros fue una señal de que la muerte ya no tendría la última palabra. Fue un anticipo, una primicia de lo que ocurriría 3 días después con la resurrección gloriosa de Cristo. La cruz no solo trataba con el pecado, también trataba con la muerte. Y el resultado fue que lo que parecía invencible comenzó a retroceder. En segundo lugar, este acontecimiento nos habla de la esperanza de resurrección. Los santos que resucitaron en aquel momento son un recordatorio de lo que nos espera a todos los que creemos en Jesús. Así como ellos fueron levantados por el poder de la cruz, así también nosotros seremos levantados en el día final. El apóstol Pablo lo explica en 1 Corintios 15. Cristo es las primicias, y después los que son de Cristo en su venida. Los sepulcros abiertos en Jerusalén fueron como un anuncio anticipado de lo que ocurrirá cuando el Señor regrese. La muerte entregará a sus muertos y los hijos de Dios se levantarán para siempre. Lo que ocurrió aquel día no fue una curiosidad pasajera, fue un anticipo de la eternidad. Pero hay algo aún más profundo. Esos santos que resucitaron en Jerusalén nos muestran que el poder de la cruz es tan grande que no se limita al presente, sino que alcanza al pasado y al futuro. El sacrificio de Cristo no solo salvó a los que estaban vivos en ese momento, también alcanzó a los que habían muerto esperando la promesa. Aquellos hombres y mujeres que habían creído en Dios, que habían confiado en sus promesas aún sin verlas cumplidas, recibieron el impacto de la cruz y fueron levantados. La muerte no pudo retenerlos porque el Hijo de Dios había pagado el precio de la redención universal. El eco del consumado resonó en las tumbas y despertó a los que dormían en esperanza. Piensa en la conmoción que debió causar este acontecimiento en la ciudad. Jerusalén, que acababa de presenciar la crucifixión, de repente se convierte en escenario de apariciones de santos resucitados. Los rumores se esparcieron rápidamente. He visto a mi vecino que murió hace años. Mi abuelo apareció en casa. Un justo del pueblo está vivo otra vez. Era imposible ignorarlo. El impacto fue tan grande que muchos debieron empezar a preguntarse quién era realmente aquel hombre crucificado en el Gólgota, si su muerte había tenido el poder de abrir sepulcros y devolver la vida. La cruz estaba predicando incluso a través de los que habían estado muertos. Este suceso también nos confronta personalmente, porque la cruz no solo abrió sepulcros físicos, también tiene el poder de abrir sepulcros espirituales. ¿Cuántos de nosotros hemos estado muertos en vida, atrapados en cadenas de pecado, desesperanza o dolor? Pero cuando la voz de Cristo resuena, la tumba se abre y salimos a la luz. La resurrección de aquellos santos en Jerusalén es una imagen de lo que ocurre cada vez que alguien entrega su vida a Jesús. La muerte cede su control, la vida invade, y lo que parecía perdido para siempre es restaurado. El mismo poder que levantó a esos santos está disponible hoy para levantar corazones rotos y vidas destruidas. Es interesante notar que los evangelios no nos dan muchos detalles sobre estos resucitados. No sabemos cuántos fueron, no sabemos sus nombres, no sabemos cuánto tiempo permanecieron en la ciudad. Y sin embargo, su aparición es registrada como un hecho contundente. Eso nos enseña que lo importante no era quiénes eran ellos, sino lo que representaban. Eran testigos del poder de la cruz. No necesitaban un nombre propio, porque su sola existencia proclamaba un mensaje eterno: la muerte ha sido vencida. Eran señales vivientes de que el reino de Dios había irrumpido en la historia. Este acontecimiento también conecta con la visión de Ezequiel sobre el valle de los huesos secos. El profeta vio un valle lleno de huesos, y al oír la voz de Dios, los huesos comenzaron a unirse, a recubrirse de carne, y a levantarse como un ejército grande en extremo. Esa visión era una promesa de restauración para Israel, pero también un anuncio del poder de la resurrección. En Jerusalén, cuando los sepulcros se abrieron, esa profecía encontró un cumplimiento parcial. Los muertos se levantaron y caminaron, recordándole al pueblo que Dios tiene poder para devolver la vida incluso a lo que parece irremediablemente perdido. Pero lo más grandioso es que todo esto fue solo el inicio. 3 días después, la tumba de Jesús también se abriría, no para que Él volviera a morir, sino para demostrar que Él es la resurrección y la vida. Los santos que resucitaron aquel día fueron testigos, pero Jesús fue el cumplimiento pleno. Ellos volvieron a la vida como un signo, pero Jesús volvió a la vida como Señor eterno. Ellos señalaron hacia la promesa, pero Jesús fue la promesa cumplida. Y gracias a Él, la resurrección ya no es un sueño, es una certeza. Hoy, al reflexionar en este suceso, podemos llenarnos de esperanza. La muerte ya no tiene la última palabra sobre nuestra historia. Los sepulcros no son el final, son apenas una pausa. La cruz de Cristo nos asegura que un día, al sonido de la trompeta final, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados para encontrarnos con el Señor en el aire.
Lo que ocurrió en Jerusalén aquel día fue un adelanto, una muestra pequeña de lo que sucederá a gran escala. Y eso nos llena de consuelo y de fuerza para vivir en fe. Imagina lo que será ese día cuando todos los sepulcros del mundo se abran al mismo tiempo. Imagina multitudes levantándose, cuerpos transformados, lágrimas secas, abrazos eternos. Imagina la victoria final de la vida sobre la muerte. Ese día comenzó a anunciarse en el Gólgota, cuando el grito de Jesús atravesó no solo los cielos, sino también las tumbas. Los sepulcros se abrieron porque la muerte ya no podía resistir la voz del Salvador. Así que este cuarto suceso nos recuerda que la cruz no es un símbolo de derrota, sino de vida. Los santos que caminaron otra vez por Jerusalén fueron testigos vivientes de que el poder de Jesús es más fuerte que la muerte. Y si Él pudo abrir sepulcros aquel día, también puede abrir los sepulcros de nuestra alma hoy. Nada está demasiado muerto, nada está demasiado perdido, nada está demasiado roto cuando Cristo interviene. Los sepulcros se abrieron y los muertos resucitaron, y esa verdad sigue siendo nuestra esperanza eterna. En medio de todas las señales sobrenaturales que acompañaron la muerte de Jesús, hubo un suceso humano, sencillo en apariencia, pero cargado de un peso espiritual inmenso. No fue un terremoto, no fue un cielo oscurecido, no fue un velo rasgado ni un sepulcro abierto. Fue una confesión. Un soldado romano, endurecido por la guerra y el oficio de la ejecución, al ver lo que estaba ocurriendo, declaró en voz alta: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Sus palabras, pronunciadas al pie de la cruz, se convirtieron en un testimonio eterno de que la revelación del Evangelio estaba comenzando a extenderse más allá de las fronteras de Israel. El centurión romano no era un hombre cualquiera. Era un oficial experimentado, encargado de supervisar las crucifixiones, acostumbrado al dolor y a la muerte. Había visto decenas, quizás cientos de ajusticiamientos. Sabía cómo gritaban los criminales, cómo maldecían en su agonía, cómo luchaban por su último aliento. Para él, la muerte era un oficio, un procedimiento, una rutina sangrienta. Y sin embargo, ese día algo lo desarmó por completo. Porque Jesús no murió como los demás. Él murió con dignidad, con palabras de perdón en sus labios, con amor en sus ojos, con una serenidad que nadie podía explicar. Cada palabra, cada gesto, cada suspiro fue diferente a todo lo que ese soldado había presenciado antes. La oscuridad que cubrió la tierra, el terremoto que sacudió el suelo, el velo del templo rasgado y los sepulcros abiertos ya eran señales contundentes. Pero para el centurión, lo que lo quebró fue la forma en que Jesús murió. El Evangelio de Marcos dice que, viendo que había expirado de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Fue como si en medio de la brutalidad y del odio, ese soldado viera un destello de divinidad. Su corazón endurecido se rindió ante la evidencia de que aquel hombre no era un reo común, sino alguien completamente diferente. Y en su boca, un gentil, un extranjero, un representante del imperio opresor, salió la confesión que muchos en Israel se negaron a hacer. Este suceso nos habla del alcance universal del Evangelio. Jesús no murió solo por los judíos, no murió solo por los discípulos, no murió solo por los que le seguían. Murió por toda la humanidad, incluyendo a los romanos que lo crucificaron. Y el primer fruto de esa gracia fue precisamente el centurión que lo ejecutaba. La salvación comenzó a derribar las barreras culturales, políticas y religiosas en el mismo momento de la cruz. Mientras muchos de su propio pueblo lo rechazaban, un extranjero lo reconocía como el Hijo de Dios. Era el cumplimiento de lo que Simeón había profetizado cuando Jesús era apenas un niño en brazos, que él sería luz para revelación de los gentiles y gloria de su pueblo Israel. El testimonio del centurión también nos habla del poder transformador de la cruz. Nadie estaba más lejos de la sensibilidad espiritual que un soldado romano asignado a ejecuciones. Su corazón debía estar endurecido para soportar la violencia diaria, su conciencia debía estar adormecida para no derrumbarse ante tanta sangre. Y sin embargo, bastó presenciar la forma en que Jesús murió para que todo ese muro se derrumbara. Eso nos recuerda que no hay corazón tan duro que la cruz no pueda quebrantar, no hay vida tan alejada que la gracia no pueda alcanzar. Si un soldado romano, en medio de un acto de brutalidad, pudo reconocer al Hijo de Dios, entonces cualquiera puede ser transformado por ese mismo amor. Imaginemos la escena. El centurión observa todo desde cerca. Escucha a Jesús pedir perdón por sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo escucha consolar a un ladrón moribundo, prometiéndole que estaría con él en el paraíso. Lo escucha cuidar de su madre en medio de la agonía, encargándosela al discípulo amado. Lo escucha clamar a Dios en su soledad, y finalmente declarar con firmeza:
consumado es. Y cuando ve que Jesús muere inclinando su cabeza, no con un grito de desesperación, sino entregando voluntariamente su espíritu, entiende que está ante algo que trasciende lo humano. No es la muerte de un reo, es el sacrificio del Hijo de Dios. Y entonces pronuncia su confesión. Ese testimonio fue público. No lo dijo en secreto, no lo murmuró para sí mismo. Lo declaró delante de los soldados, delante de los líderes religiosos, delante de los curiosos que observaban. En medio de un ambiente hostil, un romano proclamó lo que muchos temían reconocer. Sus palabras resonaron como una verdad imposible de callar: el crucificado era en realidad el Hijo de Dios. Y esas palabras quedaron registradas para siempre en las Escrituras, como un recordatorio de que hasta el más inesperado puede convertirse en portavoz de la verdad divina. Este acontecimiento también nos confronta, porque el centurión representa a todos aquellos que, a lo largo de la historia, se encuentran con la cruz y deben decidir qué hacer con ella. Algunos se burlan, otros se alejan indiferentes, pero hay quienes, al contemplar el sacrificio de Cristo, no pueden hacer otra cosa que confesarlo como Hijo de Dios. El testimonio del centurión nos muestra que la cruz no admite neutralidad. O la rechazas, o te rindes ante ella. Y este hombre, en el momento más inesperado de su vida, se rindió. Lo sorprendente es que este testimonio vino de un gentil, alguien fuera del pueblo escogido. Eso anuncia que el Evangelio se extendería pronto a todas las naciones. Lo que comenzó con un soldado romano en el Gólgota pronto alcanzaría a miles de gentiles en Antioquía, en Efeso, en Roma, y terminaría extendiéndose hasta los confines de la tierra. La confesión del centurión fue la primera semilla de un avivamiento global. Fue como un eco que abrió camino para que millones después confesaran la misma verdad: Jesús es el Hijo de Dios. Este suceso también nos enseña algo sobre la naturaleza del testimonio. No siempre son los eruditos, los sacerdotes o los religiosos los que reconocen la verdad. Muchas veces es alguien sencillo, inesperado, incluso alguien del que menos lo esperaríamos. Dios eligió a un soldado romano para ser el primer testigo gentil de la divinidad de Jesús. Y eso nos recuerda que Dios sigue eligiendo personas comunes para proclamar su gloria. No importa tu pasado, no importa tu condición, si te encuentras con la cruz y confiesas a Cristo, te conviertes en un testigo poderoso. El testimonio del centurión también es un recordatorio de que la cruz siempre exige una respuesta personal. No basta con conocer la historia, no basta con haber visto las señales, no basta con estar cerca de lo sagrado. Hay que responder. El centurión vio lo mismo que muchos otros, pero solo él confesó. Muchos experimentaron la oscuridad, el terremoto, los sepulcros abiertos, pero no dijeron nada. Él, en cambio, dio un paso al frente y proclamó la verdad. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que no seamos simples espectadores de la cruz, sino testigos que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios. Ese día, al pie de la cruz, comenzó una revolución silenciosa. Un soldado romano reconoció lo que las multitudes negaban. Y ese testimonio, sencillo pero poderoso, se convirtió en un faro para las generaciones. Porque al final, todo ser humano tendrá que responder a la misma pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Para algunos fue un profeta, para otros un impostor, para otros un revolucionario. Pero para el centurión, fue el Hijo de Dios. Y esa confesión lo cambió todo. Hoy, al reflexionar en este quinto suceso, podemos reconocer que la cruz sigue teniendo el mismo poder de transformar corazones. No importa qué tan duro haya sido, no importa cuánto dolor hayas causado, no importa qué tan lejos estés. Si miras la cruz con sinceridad, si contemplas al que murió por ti, solo hay una respuesta posible: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y cuando haces esa confesión, tu vida cambia para siempre. Así terminó aquel día en el Gólgota. Con el sol oscurecido, la tierra temblando, el velo rasgado, los sepulcros abiertos y un soldado romano proclamando la verdad más grande de todas. Todo el universo, desde el cielo hasta la tierra, desde los muertos resucitados hasta los gentiles confesando, se unió para dar testimonio de que Jesús no era un hombre cualquiera, sino el Hijo de Dios que murió para salvarnos. Y esa verdad sigue resonando hasta hoy, invitándonos a unirnos a ese coro eterno y confesarlo con toda nuestra vida. Después de recorrer juntos estos 5 sucesos que marcaron la historia del universo, no podemos seguir viendo la cruz como un simple madero ni la muerte de Jesús como un hecho histórico más. Porque en ese viernes oscuro, en esas horas de agonía, el cielo, la tierra y el mismo infierno fueron testigos de que Dios había intervenido de una manera definitiva en la historia humana. Cada señal fue un grito del cielo, cada acontecimiento fue un sermón sin palabras, cada suceso fue una revelación de que la cruz no era el final, sino el inicio de todo.
La oscuridad que cubrió la tierra nos recordó que el pecado es real y que su precio es alto, pero también que la luz siempre triunfa sobre las tinieblas. El velo del templo rasgado de arriba a abajo nos proclamó que el camino hacia Dios está abierto, que ya no hay barreras, que la reconciliación es posible gracias a la sangre del Cordero. El terremoto y las rocas partidas nos hablaron del poder de Dios que sacude lo inquebrantable, que derriba lo falso para establecer lo eterno, que transforma lo inamovible en una puerta hacia la esperanza. Los sepulcros abiertos y los santos resucitados nos mostraron que la muerte ya no reina, que la resurrección es segura, que la eternidad ha irrumpido en la historia. Y el testimonio del centurión romano nos recordó que la cruz es universal, que alcanza incluso a los más duros, a los más lejanos, a los más inesperados, y que cualquiera que contemple a Jesús con honestidad solo puede concluir, verdaderamente Él es el Hijo de Dios. 5 señales, 5 testimonios, 5 voces que nos hablan aún hoy. Porque la cruz no quedó en el pasado, sigue siendo una realidad presente. Cada vez que la recordamos, la oscuridad de nuestro pecado es disipada por la luz de su gracia. Cada vez que nos acercamos, el velo de nuestras culpas se rasga y podemos entrar a la presencia del Padre. Cada vez que nuestra vida tiembla, recordamos que la roca eterna permanece firme. Cada vez que lloramos frente a la tumba de un ser querido, tenemos la esperanza de que un día los sepulcros se abrirán de nuevo. Y cada vez que un corazón endurecido confiesa a Jesús como Señor, el eco del centurión sigue resonando por los siglos. Este recorrido también nos invita a tomar una decisión. No basta con admirar la historia, no basta con conmovernos con las imágenes, no basta con saber que estos sucesos ocurrieron. La cruz nos exige una respuesta. O nos quedamos como espectadores indiferentes, como aquellos que vieron la oscuridad y el terremoto pero no hicieron nada, o damos el paso del centurión y confesamos que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. No hay neutralidad posible. La cruz divide la historia y divide a la humanidad. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué harás tú con Jesús? Al final, todos los sucesos apuntan a una sola verdad: la cruz no es derrota, es victoria. No es el fin de un maestro, es el inicio de la redención. No es la tragedia de un justo, es la salvación de millones. Lo que parecía debilidad fue poder, lo que parecía locura fue sabiduría, lo que parecía final fue comienzo. Y hoy, 2000 años después, seguimos hablando de ese día porque fue el día que cambió para siempre el destino de la humanidad. Tal vez en tu vida sientes que la oscuridad te rodea, que las barreras son imposibles, que la tierra bajo tus pies tiembla, que todo lo que amas parece muerto o que tu corazón está endurecido como el del centurión. La cruz te dice que hay esperanza. La oscuridad no dura para siempre, las barreras han sido derribadas, las rocas se quiebran para abrir caminos nuevos, los muertos se levantarán y los corazones endurecidos pueden ser transformados por la gracia. Lo que Cristo hizo en el Gólgota no fue solo para ese día, fue para ti hoy. Por eso, mientras cerramos este recorrido, quiero invitarte a que no dejes que estas verdades se queden solo en tu mente. Déjalas entrar en tu corazón. Permite que la luz de Cristo disipe tus tinieblas, que su sangre te dé acceso al Padre, que su poder sacuda lo que necesitas entregar, que su victoria sobre la muerte te llene de esperanza y que su amor te lleve a confesarlo con tu boca. Porque lo que sucedió después de la cruz fue apenas el inicio de lo que Dios sigue haciendo hasta hoy. El Evangelio no es un recuerdo antiguo, es una realidad viva. Jesús murió, pero también resucitó, y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti. Y un día volverá, y cuando eso ocurra, todos veremos la plenitud de lo que comenzó en aquel Viernes Santo. Hasta entonces, vivimos con fe, recordando que la cruz cambió la historia y que esos 5 sucesos son recordatorios de que Dios está siempre obrando. Así que, la próxima vez que pienses en la cruz, no la veas solo como un símbolo religioso. Recuerda la oscuridad que cubrió la tierra, recuerda el velo que se rasgó, recuerda el temblor que sacudió las rocas, recuerda los sepulcros que se abrieron, recuerda al centurión confesando. Cada uno de esos sucesos es un eco del amor de Dios, un eco que aún resuena, un eco que llega hasta ti hoy. Y ese eco te dice: la salvación está consumada, la victoria es tuya, el Hijo de Dios murió por ti, y nada volverá a ser igual. Este video llega a su final, pero la historia continúa en tu corazón. Tú decides qué hacer con lo que has escuchado. Puedes cerrar esta ventana y seguir tu vida igual, o puedes abrir tu corazón y dejar que la cruz transforme tu historia. La elección es tuya. Pero recuerda esto: hace 2000 años, un soldado romano se atrevió a confesar lo que muchos no quisieron. Y esa confesión lo cambió todo. Hoy, tú también puedes confesar: verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando lo hagas, descubrirás que tu vida nunca volverá a ser la misma. Quédate con esta verdad: lo que ocurrió en el Gólgota no fue el final, fue el comienzo de la eternidad.
Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.